darles la bienvenida a Hashtag Polémica en Redes, el programa que desarrolla temas que han sido y son virales en redes sociales. Soy Estefanía Veloz y les invito a que analicemos, opinemos y, por qué no, escuchemos opiniones encontradas para entrar de lleno a Hashtag Polémica en Redes. En esta ocasión daremos seguimiento a diversos temas que han sido trending topic, temas de la agenda mediática que han impactado los noticieros, mesas de análisis, programas de radio y TV. Hoy nos acompaña en el estudio de Hashtag Polémica en Redes Itzel Cisneros, periodista. ¿Cómo estás, Itzel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Doreni Cayetano, diputada de Morena. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y Abraham Mendieta, analista politólogo. Gracias por la invitación, Estefanía. Bueno, pues me gustaría empezar con el tema de las redes y un poco pensando en cuál ha sido el impacto de las redes sociales en los medios. O sea, cómo ha cambiado esta manera en la que vemos o recibimos noticias. No, bueno, en principio ha hecho que tengan que reformularse los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Con nuevas estrategias, porque muchas personas dejaron de informarse por los medios tradicionales y empezaron a confiar más en las redes sociales que en los medios tradicionales de comunicación. Esto tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? En principio porque algunos medios perdieron credibilidad, pero también porque es más probable que le creas a tu tía en Facebook que le creas a una empresa como tal que te está dando una información. Entonces, todos hemos tenido que modificar, creo que nuestro día a día, antes ni soñar el vivir con un celular como lo traemos ahora en cada momento, y normalmente estamos pegados a las redes sociales. Sí, ¿coinciden de este lado? Sí, pues básicamente me parece que el precio de algunos de los medios tradicionales, como por ejemplo los periódicos, que sí representa una parte del salario mínimo o de estas unidades de medida actualizadas, sí influye también en el dejar de consumir los medios tradicionales, pero también tiene que ver con la espiral de información. Si viene esta opinión creada desde los medios, o los medios sí retoman las inquietudes de la sociedad, y no sabemos hasta qué punto los medios tradicionales han vivido no de ser sensatos o no de informar veraz y objetivamente, sino de convenios con ciertos personajes, instituciones que impiden algunas veces pues la objetividad a la que deberíamos de estar acostumbrados. Ahora, ¿cuál es la credibilidad que tienen ahora los medios y ha cambiado con las redes sociales o con esta manera de adquirir información tan inmediata? Yo creo que están en una crisis de legitimidad absoluta los medios tradicionales, y además por méritos propios, porque las fake news no son un elemento único de las redes sociales. Mentiras en los medios de comunicación ha habido siempre y se han viralizado y han seguido adelante programas, debates, mesas, pero era muy cómodo decir una mentira desde los medios tradicionales cuando nadie te rebatía, cuando tú eras el único espacio de comunicación, el único flujo que llevaba la verdad a la gente, y en ese sentido yo creo que ya basta, y que las redes sociales han conseguido incluso una cosa fascinante, que es modificar la agenda de los medios de comunicación. A veces las redes meten temas que las editoriales de los medios no meterían de otra manera si no fueran trending topic en Twitter o si no hubieran generado alguna polémica en la que la gente organizada consigue poner un tema encima de la mesa, más allá de las redacciones de los medios tradicionales. Yo creo que en parte democratizan la vida pública, pero también hay que ser claros, en las redes sociales no participa todo el mundo con la misma voz, no son un elemento pleno, igualitario y abierto. Las redes sociales tienen cotos de poder, tienen espacio, tienen todavía muchas grietas para la manipulación con las fake news, con los bots, con los clústeres organizados, y bueno, yo creo que ahí puede seguir el debate, pero de que están en una crisis de legitimidad los medios tradicionales, lo están, y por motivos totalmente propios. Ahora, creo que no es mentira que el tema de esta onda generacional ha cambiado mucho, que las y los líderes de opinión anteriores quizá eran personajes un poco más grandes, ¿no? Y que ahora hay un tema como las personas que comunican, que suelen ser más jóvenes. Creo que esta mesa es un reflejo de ello. ¿Qué opinan? ¿Cómo se construyen los líderes y las líderes de opinión en redes sociales? ¿Va con un tema de comunicación o más un poco esto de tirar línea? Creo que hay un poco de todo, ¿no? Más bien, por lo menos lo que yo hago es seguir a muchos líderes para yo formarme una opinión propia, más que seguir a un solo personaje como tal. Sería exactamente lo mismo que seguir consumiendo los medios tradicionales de comunicación. O sea,
los medios de comunicación en México y en todo el mundo siempre han sido así. Y la diferencia en México, creo, por ejemplo, con Estados Unidos, es que nunca han dicho abiertamente su línea editorial. Yo no creo en un medio de comunicación objetivo porque eso no existe, porque somos personas y porque tenemos una línea editorial, y cuando uno entra a trabajar ahí tendría que saber cuál es la línea editorial del periódico, pero igual quienes consumimos esos periódicos tendríamos que saber la línea editorial. Lo mismo sucede en las redes sociales, lo mismo sucede con todos los personajes que leemos en las redes sociales que ahora son líderes de opinión. Creo que el creerle sí o sí a una sola persona me parece incorrecto. ¿Por qué? Porque es una sola visión desde un punto muy cercano que al final le conviene a esa persona. O sea, hay una diferencia entre el noticiero de Lolita Ayala y el Twitter de Lolita Ayala. Pero en ese sentido que comenta la compañera Itzel, sí creo que estos líderes de opinión han buscado legitimarse por sí mismos, porque como bien lo dice, los medios tradicionales que finalmente guardan una nómina, a veces no viven ni subsisten únicamente de sus lectores y de sus propias ventas que vemos públicamente. Entonces esto hace que entremos como en esta sospecha, y no solo las líderes de opinión, sino las y los usuarios, público en general. Me refiero a que cuando tú ves un tuit de alguien que no le está pagando, que no le están patrocinando, pues como que dices, bueno, me parece que no tiene tanto interés en que se posicione esto y opina desde su perspectiva. Y un medio cuando insiste en atacar a una figura, tú empiezas a notar como cierta nado sincronizado de algunos medios, y lo hemos visto durante siempre. Como dice Abraham, antes nadie les rebatía, antes estaban solos en este plano, y lo más importante es que ahora tenemos la capacidad de responderles y en tiempo real, y eso ha generado mucho más confianza de las y los usuarios, de la ciudadanía en general, que tienen acceso a la información, a tener más legitimidad estos medios que los tradicionales, por supuesto. Sí, a mí me parece que Doreni y Itzel ponen un tema encima de la mesa que es chulísimo, que es el de la neutralidad y la objetividad en medios de comunicación, ¿no? O sea, plantear que sospechosamente el mismo tema, la misma anécdota que metían todos los días en las mesas de debate con las mismas personas, en los telediarios, era algo que curiosamente formaba parte de la conversación pública. Pues era un poquito mentira, formaba parte de la conversación pública que ellos querían construir en base a intereses, agendas, Yo creo que en ese sentido hay una clave que tiene la comunicación en redes sociales que a mí me parece muy bonita, que es dar tu opinión sin que nadie te la pida. Eso es fascinante. En redes puedes dar tu opinión sobre lo que tú quieras sin que nadie te la pida. Y eso permite un campo maravilloso que abre la conversación. Los medios cerraban la conversación. Y cerraban en el sentido más estricto, los medios tradicionales, la conversación acotándolo primero a los panelistas que ellos tenían y segundo a las agendas que ellos traían. La conversación en redes se puede ir por cualquier derrotero. Y a veces los temas que intentan posicionar determinadas fuerzas hegemónicas de los medios de comunicación les salen mal y la conversación se va por otro lado y es mucho más divertida y mucho más animada para los que estamos en redes 24/7. Yo vivo en Twitter y es un lugar fascinante. Y yo nada más para abonar tantito, la gran mayoría de los medios de comunicación no viven de sus lectores, son muy pocos los que viven de sus lectores. La gran mayoría, si no es el 98% de los medios de comunicación viven o de la publicidad oficial y unos poquititos de publicidad privada, pero la gran mayoría vive de publicidad oficial. Ahora una pregunta similar al huevo y la gallina. ¿Qué pone el tema sobre la mesa? ¿Son los medios los que retoman lo que pasa en redes o son las redes los que retoman lo que pasa en medios? Un poco... Pues eso es un juego de equilibrios perverso, ¿no? Supongo. A veces las redes tienen la capacidad de posicionar temas en agenda y a veces desde las redes somos esclavos de los temas que se posicionan desde las hegemonías mediáticas. Pero creo que hay una cosa muy interesante y que es que aunque los medios tradicionales quieran poner agenda, esa agenda luego se va por otro derrotero. Esa agenda les puede salir totalmente contraria, que la conversación se revire y acabar hablando de las declaraciones que hizo uno de los panelistas, de un subtema de eso que se puso encima de la mesa, de los silencios, de lo que no se habló sobre ese tema. Creo que por lo menos los medios ya no consiguen marcar la línea del tema que sí todavía tiene la capacidad de poner. Yo creo que lo más valioso en la actualidad es que puedes
hacer una interlocución con los medios de comunicación, ¿no? O sea, eso no existía y literal era yo te estoy diciendo cómo deben de ser las cosas y tú como espectador totalmente, es más, nos llamaban espectadores. Ahora va de aquí para allá y si no quiero te dejo de leer y si quiero te comento y si quiero te pongo cosas horribles en redes sociales, o sea, ya más bien cada quien puede hacerlo. Antes eso no existía. Sí, sí, justamente esta relación se va agilizando por la propia naturaleza de las redes sociales, de estos en vivos, que es más rápido que a veces los usuarios de Internet, los nativos de Internet, tengamos acceso a un video en vivo del Amazonas que los medios tradicionales. Y esto nos da justamente la pauta para ir agilizando las comunicaciones y los medios tradicionales, si es que quieren sobrevivir, es apostarle a la inmediatez, que es lo que está demandando la población en general. Ahora, retomando el tema de la inmediatez, pasa esto con las fake news, por ejemplo. ¿Es más difícil desmentirlas cuando ya están como en este ritmo de redes y que se reproduce y de pronto es muy difícil saber si una fake news sí es fake o no? Este nuevo tipo de periodismo, digamos, tú que eres periodista en ese sentido, ¿es más difícil desmentir ya que está como inmerso en las redes? Sí, por supuesto. O sea, porque además puedes borrar el tweet, pero alguien seguro le tomó la imagen de pantalla y eso no se le va a olvidar a nadie, ¿no? Pero sí creo que los periodistas estamos obligados, y no solo desde los medios tradicionales, sino también quienes somos periodistas y quienes tenemos nuestros espacios en redes sociales, estamos obligados a lo mejor tardarnos un poquito más, pero confirmar la información. O sea, sí creo que es básico de nuestra profesión no andar soltando fake news al por mayor. Ni hacerse trampa al solitario, porque yo creo que hay mucha gente que está convencida de que cuando lanza una fake news, es una fake news lo que está lanzando, ¿no? Sí, sí. Mucha gente que juega con las audiencias. Sí, justamente eso también lo iba a mencionar. Es importante saber que el público, a pesar de que son fake news, si está relacionado con algo que no les gusta, lo distribuyen. Eso pues también es poco ético, pero no le podemos pedir ética a la audiencia. Entonces esa espiral de las fake news está un poco rara porque incluso fomentan la violencia, el acoso en redes, entre otros, y eso sí debería ser tarea de todas y todos, pues prevenirlo al no soltar en un inicio, como dice Chel, pues una noticia que a todas luces es falsa. Pero yo sí le pediría a la audiencia que se involucrara un poco más y que se informara más allá. O sea, como mi propuesta de inicio es que no te quedes con la primera bomba que avienta un periodista o un medio, sino que si lo ves tan escandaloso, pues sí busques otros canales antes de darle retweet o darle compartir, ¿no? Porque si es así de escandaloso y nadie lo trae, pues sí, dúdalo un poquito. Es subestimar a la audiencia. Exacto, exacto. Sí, sin duda creo que es un tema que nos va a dar mucho de qué platicar, polémica, y bueno, vamos a un corte. Mientras volvemos, le invito a opinar en nuestras redes sociales con hashtag polémica en redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos. Y bueno, vemos aquí en pantalla la imagen de 11 funcionarios en la red de estafa maestra. Podemos ver a Rosario Robles, Emilio Lozoya y Enrique Martínez y Martínez, entre otros. Es una estafa en la que se contempla que se hizo entrega de 7.670 millones de pesos en contratos ilegales. Y pues bueno, para continuar con este tema, me gustaría empezar a ponerlo sobre la mesa. No sé qué opinan sobre este tema tan polémico, que creo que sí es histórico. La verdad es que, gracias Estefanía por la introducción, yo creo que mucha de la población no está como tan empapada del tema y justo lo que comentábamos en el bloque anterior, sí tiene relación con esto, porque no se había hecho una investigación seria para un tema tan preocupante. 7,000 millones de pesos no es cosa que se deba de tomar a la ligera ni olvidar. Distribuidas en un complejo nivel de corrupción a través de 186 empresas, con 126 empresas que ni siquiera tenían nómina, es decir, 126 empresas al menos, fantasma, y es imposible que nadie lo haya notado. Es decir, estos procesos que ya se han echado a andar y que se les debió de haber dado celeridad desde evidentemente la administración pasada, apenas se les retoma de manera seria y contundente, y me parece
un buen momento para la juventud, no perder esta confianza en las instituciones, porque hay un interés legítimo en recuperar este tema. No son una cosa menor y sobre todo pues tan organizado desde el núcleo de la administración pública. Este tema se vislumbraba desde el 2013 que se empezaba a investigar a Rosario y tuvimos al expresidente Peña Nieto diciendo tranquilo Rosario, no te preocupes, todo va a estar bien, no va a pasar nada, y bueno, terminamos en esto. ¿Ustedes consideran que este mensaje que dio el expresidente era un tema un poco de acción concertada? O sea, digamos que se sabía este modus operandi, que desde luego implica muchos más funcionarios y funcionarias. Bueno, a mí en principio lo que me gustaría dejar claro, así para poder empezar con esta discusión, es que esta sí era una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, pero quien lo hace público es un medio de comunicación, ¿no? Entonces también, retomando el tema anterior, porque hay medios de comunicación que sí están haciendo su trabajo, ¿no? Esta es una investigación de Animal Político, un medio de comunicación que le invirtió muchísimo tiempo, muchísimos recursos, de los pocos que tienen para sacar esta investigación de, como bien decían, muchísimos millones de pesos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se le haya dado seguimiento. En efecto, creo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto lo hicieron a un lado. Cuando vemos la lista podemos darnos cuenta de varias de las razones, porque son muchas personas muy cercanas al presidente Enrique Peña Nieto. Yo no puedo afirmar 100% que el señor lo sabía, pero sí puedo, según las propias investigaciones, que hay muchísima gente muy cercana a él que estaba involucrada y que lo sabía, ¿no? Entonces, sí creo que dejaron pasar el tiempo, que el sexenio se iba a acabar y pensaron que esto nunca se iba a investigar o que se nos iba a olvidar, como suele suceder con muchos otros temas en este país. Abraham. Yo creo que con la estafa maestra una buena y dos tristes. La buena, que por fin hay una exsecretaria de Estado a la que la gente puede ver en prisión, aunque sea prisión preventiva por delitos vinculados al robo del patrimonio público, presuntamente. Y bueno, las dos tristes, la primera, que se confirma prácticamente. Tendrá que demostrarle una sentencia que se robaron la lana de los más humildes, se robaron la lana que estaba destinada en Sedesol a la gente que lo pasaba mal, a la gente que no tenía una tortilla que llevarse a la boca, a la gente que más necesitaba ese apoyo público. Y la otra triste, que determinados sectores de lo social, con un descaro bastante evidente, salieron a defender a Rosario Robles, que eso es algo sorprendente. Yo creía que por lo menos, si no era por dignidad, por pragmatismo, iban a no salir en defensa de Rosario. No, hubo sectores que salieron en defensa de Rosario Robles. Esto es algo totalmente sorprendente, ¿no? Con tal de polarizar un debate, con tal de atacar posiciones políticas contrarias, hubo gente en la oposición política que salió a atacar a Rosario Robles. Y yo creo que eso es detestable por respeto a las instituciones, por respeto a la gente que se quedó sin su dinero, sin la beca, sin el apoyo que podía sacarlo de una situación complicada, ¿no? Esas son las dos tristes que yo le veo a este tema. Yo lo que creo es que no se puede acabar solo con Rosario Robles, ¿no? Claro. O sea, y la verdad es que también en un país donde hay tantas casualidades, que resulta que el juez es sobrino de Dolores Padierna, de verdad, esto parece una historia del cine muy bien contada. Pero entonces, es un juez que atacó al presidente en su momento, sí, o sea, no, ni siquiera es que sea un juez de militancia política. Yo ni siquiera estoy defendiendo a Rosario, o sea, yo más bien creo que si tienes una investigación como esta, no se te pueden ir estas pequeñas cosillas, porque justo en el país donde todo el mundo duda de todos, esta era la mejor manera de que dudáramos de la detención de Rosario. Yo lo que creo es que ahí vimos un montón de nombres que están pasándola súper bien y en este momento no hay realmente, o por lo menos no que sepamos, carpetas abiertas en su contra. Esto no se puede acabar solo con Rosario. ¿Por qué? Porque es una de las 11 cabezas que vimos ahí. Yo creo que hay gente que ahorita tiene miedo y tengo una prueba. Y es que desde que Rosario empezó a involucrar a gente en sus declaraciones, 15 días lleva sin tuitear José Antonio Meade. Yo creo que hay gente que está guardando silencio con relativa prudencia que no los caracterizó en otros momentos de su actual público. Y eso me gusta, que por fin los poderosos, que por fin los que tuvieron el total poder de la estructura de Estado se preocupen un poquito. Y Me que, parece fascinante. y que además esto tiene que ver mucho con que estas figuras eran protegidas, protegidas, voy a entrecomillarlo, tenían todo el aparato de gobierno para protegerse, entonces nunca tuvieron la necesidad de
ir cubriendo el rastro de alguna manera, de guardar mesura, como dice. Y sí, yo creo que no va a ser tan fácil o no va a ser tan evidente, porque tuvieron todo el aparato del Estado para cubrir sus huellas. Y hay que ser honestos, cuando tienes un aparato tan grande cubriéndote las espaldas, seguramente no habrá todas las pruebas de todo lo que pasó, pero sí que han dejado lo suficiente como para seguirles la pista. Y cuando dice Sichel que no, ojalá que no se quede ahí, yo también quisiera ver, uno de los principales que me preocupa es Gerardo Ruiz Esparza, que ahí lo vimos en la imagen, pero que también, además de la estafa maestra, tiene el tema del socavón. Y cuando decimos, y el presidente decía, este discurso de la corrupción y la corrupción mata, y uno de los más claros ejemplos fue el del socavón. Entonces, este inicio de celeridad en las investigaciones, en algo que necesitamos, insisto, la ciudadanía para sentirnos confiadas, seguras, las personas que estamos bajo este sistema, es que empiecen a accionar esto. Y por cuanto hace a lo que decía Abraham respecto a, le sorprende que la oposición esté ahí defendiendo a Rosario Robles, a mí no me sorprende, son unos miserables que lucran con lo que pueden para intentar justamente polarizar, y pues a mí ya no me sorprende nada de ellos, son tan capaces de defender a alguien que, como dice, le robaba el dinero a los más pobres. Eso es no tener vergüenza si lo defiendes. A mí me da gusto que por lo menos se le ha robado la tranquilidad. Gente como Juan Collado, el abogado del presidente, él decía de sí mismo, yo soy intocable. Y bueno, pues no fue tan intocable. Es un gran momento para ser mexicanas y mexicanos, es un gran momento. Así es. A mí me encantaría que las investigaciones de verdad llegaran mucho más allá. O sea, sí, yo sí creo que vivimos 6 años de violencia, de impunidad, de graves violaciones a derechos humanos, y hay un expresidente que está a todo dar paseando por todo el país con nuestro dinero, y es uno de los grandes orquestadores de esto. Y eso tampoco se nos puede olvidar, ¿no? Ahora, retomando lo que decían por este lado, pensando en el tema del juez, algo que se ha dicho mucho en redes es el tema de la protección a Rosario, pero también del otro lado quizá la persecución de parte del Estado, que es algún tipo de argumentos de los que utilizaban gente que salió a defender a Rosario, ya estando en prisión preventiva. ¿Qué opinan ustedes de que se le haya llamado presa política ya en este Hombre, es una política presa, momento? ¿no? Una presa política, ¿no? No, y la verdad que en realidad lo que salvaguarda mucho la integridad o la legitimidad de estas detenciones es que la mayor parte de la política en México estaba enfocada a detener el camino presidencial del actual presidente. Entonces cualquier detención, siempre hablaron mal del presidente, eran unos cuantos que siempre defendieron la legitimidad del proyecto, y en ese sentido, pues la mitad de los políticos en México habría una carpeta de investigación en su contra. No es una cacería de brujas, como bien lo ha señalado el presidente, sino más bien hacer justicia, porque no puede estar por fuera de la ley, y este es un gran ejemplo de cómo van a estar funcionando las investigaciones de manera pronta, expedita, o lo más pronto y expedito que se pueda hacer, sin que esto sea un caso que por ser mediático tenga que ser más rápido, pero sí un gran ejemplo. Yo lo que creo es que no te puedes dar el lujo de, en un caso como este, tener traspiés como el del juez, como el juez hablándole así a una presunta responsable, o también armando este caso de prisión preventiva que es bastante endeble. O sea, yo esperaría que tuvieran las pruebas necesarias para que no tuviéramos ninguna duda de que Rosario Robles y todos los demás y todas las demás tendrían que estar en prisión. Me parece un error que hayan dejado abierta esta puerta para que puedan entrar muchos de esos críticos u oportunistas, como les llaman ustedes. Sí, no, pero la verdad es que yo, viniendo de Veracruz, y tengo que decir algo sobre lo que dice Itchel de lo endeble que pudiera ser la prisión preventiva, que no nos olvidemos de que Javier Duarte se nos fue así, porque fue un medio antes de que lo detuvieran y dijo, yo estoy aquí, me presento y tal. Justo la misma fórmula que ocupó Rosario Robles, y yo sí estoy muy de acuerdo en que le hayan, pues justamente uno de los temas por los que se decreta la prisión preventiva es porque esos son delincuencia organizada y como tal se les debe de tratar. Sí, los críticos y los oportunistas además van a entrar siempre porque son buitres y dependen inexorablemente de la carroña. Pero claro, yo creo que hay un elemento interesante en la prisión preventiva de Rosario, y es que la señora mintió sobre su domicilio.
O sea, la señora dijo que vivía en un lugar en el que no vivía. Evidentemente, eso es un motivo de prueba que hace desconfiar a cualquier juez de que la señora no esté pensando volverse a Costa Rica, donde presuntamente estaba muy a gusto al terminar la administración de Enrique Peña Nieto. Yo creo que otorga cierta tranquilidad humana a la sociedad saber que por fin hay una exsecretaria de gobierno que está siendo juzgada, que habrá que demostrar si esos delitos los cometió o no. Por supuesto que hasta el final de los días tendrá derecho a su presunción de inocencia, pero ya era hora de que la gente por fin pudiera ver a una más que presunta funcionaria poco honesta entre rejas. Yo la verdad espero que no se les caiga la acusación y no salga como Javier Duarte. Todos esperamos eso. Sí, esperamos que se proteja el debido proceso. Y bueno, pues al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Vamos a un corte y mientras les invito a que nuevamente opinen en nuestras redes sociales, hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos. Desde que tomé posesión de la presidencia, dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza. En el caso del presidente Peña, hasta en el discurso de toma de posición, incluso la misma noche de la elección, le hice un reconocimiento, porque a diferencia de otros presidentes, él no se metió. Agradecemos a nuestras audiencias y sobre todo por sus opiniones y comentarios en hashtag Polémica en Redes. Le invitamos también a responder nuestra encuesta en Twitter con la pregunta ¿en qué medio de comunicación confías más? Y opinar en nuestras redes con @canal14mx. Y bueno, pues estoy listo para la venganza de AMLO, decía Diego Fernández Ceballos estos días. Me gustaría empezar para la audiencia un poco más joven diciendo quién es Diego Fernández Ceballos, un poco qué ha hecho. Recordábamos en el corte el recorrido que había tenido en los medios, porque es una figura muy mediática. No sé quién le gustaría retomar. Ex candidato presidencial, ¿no? Uno de los grandes fundadores del PAN. Pues sí, punta de lanza para un grupo de la población muy conservadora. ¿Un opositor, dirías tú? Sí, ¿opositor de quién? De Andrés Manuel, sí. Una persona que ha estado siempre en la oposición. Un pilar clave del viejo régimen político, opositor de nada. Sí, claro. Bueno, él se mencionaba siempre como un opositor a todo tipo. Sí, de lo que acordaban en las mesas todos. ¿Cómo están viendo el tema de este video de Carlos Ahumada, que sacudió al país hace 15 años y que ahora parece encontrarse Diego Fernández Ceballos en medio de todo esto, porque fue él quien distribuyó y orquestó todo video. Finalmente, ¿no? La verdad es que, como bien lo comentaba Abraham entre líneas, es un traficante de influencias más que opositor del viejo régimen y que, bueno, ahora se devela como que queda reducido a un videoblogger porque ya no puede traficar como antes. Eso también es un gran momento para estar viviendo en México, porque nos da esta pauta de que estos grandes intocables que justamente traficaban, porque tenían información de porque justamente se hacía de su poder, pues traficando con lo que sabía de otros y todo era por debajo del agua, ¿no? Entonces me parece un excelente momento que él ya no se sienta tan respaldado por el poder como lo hizo no solo en el sexenio pasado, pero fundamentalmente en las anteriores administraciones. Entonces me parece fundamental y súper divertido también, ¿por qué no? Que ya no se sienta tan protegido y que ya no se sienta tan intocable, porque bueno, eso era, ¿no? Yo creo que, al contrario, la visión de Diego sí representa a un gran número de personas en el país que siguen pensando que lo conservador está bien. O sea, sí creo que estamos tratando de anular a una población donde pueden resurgir estos personajes, no solo Diego Fernández Ceballos, ¿no? Digamos Felipe Calderón y su esposa. Ahí hay
por lo menos en lo que yo creo, un peligro latente, porque sí hay muchas personas que opinan como Diego Fernández de Ceballos, y hay muchas personas que consumen sus blogs, y puede ser que no una parte del gobierno federal no esté con las ideas de Diego Fernández de Ceballos, pero estoy segura que sí, todavía gran parte de la clase política, gran parte del empresariado y también gobiernos en los estados piensan como piensa Diego Fernández de Ceballos y sigue teniendo injerencia en esos espacios. El hacerlo de menos y quererlo eliminar me parece un error, porque normalmente son estos tipos de personajes los que resurgen de las cenizas y no queremos verlos, por lo menos yo no quiero verlos en alguna boleta pronto. ¿Es Diego Fernández Ceballos un personaje relevante ahorita en la política? ¿Ustedes consideran que lo que ha dicho el presidente, cómo se han pronunciado en contra del aeropuerto, por ejemplo, es una persona, precisamente como tú decías, que tiene algo que decir y que la gente retoma como un... A ver, Diego Fernández de Ceballos es un conservador recalcitrante, y perdón por la palabra tan repetitiva, y como buen conservador, ser conservador es lo que decía Goethe, preferir la injusticia al desorden, y como buen conservador ese es su paradigma. Pero yo quiero hacer un llamado a la población. Por favor, no dejen solo a Diego Fernández de Ceballos en este difícil momento donde sufre la persecución política, de que nadie le haga caso y de que nadie lo tome en cuenta después de tantos años de negociación con las élites políticas. Por favor, no dejen solo a Diego Fernández de Ceballos en este momento en el que tanto necesita la gente, a la que siempre le dio la espalda. Y a mí me llama la atención un poco lo que comenta Itchel de querer eliminarlo. La verdad es que es justamente lo que él dice, que hay parece cíclica la historia, pero él denuncia este tema como de una persecución o que lo quieren eliminar. En ningún momento alguien hace eso. Pero lo que sí es verdad la gente es va que a salir a defenderlo. La gente, no, y además el tema es, seguramente sí mucha gente conservadora se identificará con él o no, eso no hay duda, porque puede ser muy conservador y puede haber gente conservadora identificándose con su discurso, pero te aseguro que la mayor parte de sus seguidores no se han servido con la cuchara grande como él. Claro. Entonces nadie está defendiendo o diciendo que, atacándolo por su discurso conservador, porque desde luego que conocemos que hay mucha gente dentro de la población que está en este tenor, pues digo, la verdad yo calificaría como retrógrada, pero son sus opiniones y nadie va a disminuir sus opiniones. Pero lo que sí es verdad es que estas personas no tienen culpa por el grado de tráfico de influencias con las que negoció este personaje. Entonces, para nada estoy en acuerdo con tratar de derrocarlo, o sea, no, es justamente que ya no tiene este margen, ya no puede traficar como lo hacía antes. Ningún tipo de credibilidad ni de legitimidad, lo conozca quien lo conozca, qué bueno que el jefe Diego lo conoce mucha gente y algunos le creen, pero de que ya no tiene ningún tipo de relevancia pública, de legitimidad, de credibilidad, yo creo que no la tiene. Por supuesto que hay sectores ultraconservadores de la vida pública nacional que pueden entender en ese señor un referente de cualquier cosa, pero creo verdaderamente que son minoritarios. Creo que ni siquiera esa derecha tan conservadora encuentra el espacio de lo político en el que entrar en el México Pero además actual. Hay lealtad en la mafia que lo llevó a empoderarse tanto, pues por supuesto que no hay lealtad, ahí hay un tema de intereses y que si ya no le es útil, este tipo de personajes se acostumbran a desechar y ser desechados de la misma manera. En tanto no sirvan para la función en la que se les pusieron ahí, pues nadie lo va a salir a defender y muchísimo menos, creo yo. Pero mucho a perseguir muchísimo menos. Por supuesto que no. Esté tranquilo, ¿no? En su casa. ¿Tú coincides en esto de que no es un personaje relevante? Yo más bien creo que no es un personaje relevante para, como para la clase política gobernante, pero sí creo que para quienes están buscando el poder, para quienes están buscando que Morena no se reelija en los próximos 6 años, es un personaje relevante. Y lo mismo podríamos decir de Margarita Zavala, que seguramente va a conseguir tener su partido. Y a mí lo que sí me parece terrible es que no estemos viendo esta otra realidad. O sea,
está bien, ¿no? Creo que además habló en voz alta al decir que los 4 aquí votamos por Andrés Manuel López Obrador, pero el no voltear... Yo no pude votar. Ah, bueno, sí, tú no pudiste votar. El no voltear a ver estas otras realidades que además están creciendo y están creciendo mucho, creo que podría perjudicar justo lo que vaya a suceder con el gobierno en unos años adelante. No creo que sea el gran personaje de la derecha mexicana, pero sí creo que no se puede perder de vista un personaje como él, porque como bien dices, tiene muchísimas relaciones, no solo en el país, sino también fuera del país, y además hay gente necesitada de esa narrativa, a la que a lo mejor no estamos volteando a ver. Hay una parte que te compro por completo, y es que la derecha conservadora está en un proceso, yo creo que muy lento, y espero que sea aún más lento todavía, de reconstrucción, de reorganización. Lo que no tengo tan claro es que cuadros como Diego Fernández de Ceballos le digan todavía algo a alguien. Por ese tipo de trayectoria de 30 años sentándose a comer en la misma mesa que el PRI. O sea, es que Diego Fernández de Ceballos no es un panista, es un priista en términos estructurales porque fue un pilar clave del régimen político. Era el que se sentaba con los priistas a cederle los votos de la derecha, a traicionar el dogma panista. O sea, los fundadores del PAN, Gómez Morín se hubiera muerto de vergüenza si hubiera visto a alguien como Diego Fernández de Ceballos dirigir su partido. Yo creo que esa derecha que no aporta luz a nadie. Lo digo con todo respeto, pero lo digo. Ahora, hablando en la gama que tú mencionabas, dentro de la gama de opositores y opositoras, México Libre, ahora Futuro 21, Diego Fernández de Ceballos, ubicándolos en sus respectivos lados, digamos, sí traen esta narrativa, igual que la de Diego, de, retomando lo que decíamos de Rosario, que hay una agenda del presidente de perseguir políticos en este sexenio, ¿no? Como esta venganza que se había estado alargando por 3 sexenios. ¿Coinciden en esto? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es un error enfocarse únicamente en eso, ¿no? O sea, bueno, en principio yo perseguiría a muchos más políticos y de todos los partidos habidos y por haber en este país que los que están persiguiendo actualmente en el gobierno. Pero sí creo que el sentirse perseguido también un poco es porque quiere llamar la atención. Pero eso no es nuevo de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? O sea, así es el personaje y así ha sido siempre. Entonces también tendríamos que aprenderlo a leer como tal. Él le sirve mucho que ahorita estemos tomándonos un espacio para hablar sobre él, ¿no? Porque eso es justo lo que quiere, eso es lo que quiere retomar, que la gente hable sobre él. Claro. Pero nosotros también nos merecíamos este espacio para hablar de Diego Fernández de Ceballos. Claro, Es un tema divertidísimo. Sí, bueno, creo que sin duda desde hace 20 años no veíamos un Diego Fernández de Ceballos tan claro como el debate que hubo entre el hoy presidente con López Dóriga. Y bueno, yo creo que es un tema que espero no nos dé... Ojalá me desbloquee López tanto Dóriga. Y usted que nos acompaña en esta polémica, ¿qué piensa al respecto de esto? Mientras volvemos, le invito a que responda nuestra encuesta en Twitter. ¿En qué medio de comunicación confías más? Opinar con @canal14mx y expresarse en #polémica en redes. Regresamos. Agradecemos a nuestra audiencia que nos ve por sus opiniones y comentarios. Participa en nuestra encuesta en @canal14mx, en Twitter con la pregunta ¿en qué medio de comunicación confías más? Y opinen en #polémica en redes. Recientemente el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, inauguró en La Huacana junto a Ex Autodefensas un parque agroindustrial y ha tenido otros encuentros con estos grupos, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al subsecretario de Gobernación ajustarse a lo que establece la Constitución. El subsecretario pide no criminalizar a las personas de La Huacana, ya que son luchadores sociales. Ante esto, hubo alguna pregunta a la secretaria Olga Sánchez Cordero, a la que le preguntaban cómo era este tema de las autodefensas al calor de lo que había pasado con el subsecretario. Y ella respondió que había diálogo con grupos armados y creo que en las redes se desbordó este tema, si eran grupos armados de los autodefensas o no. Si me era gustaría crimen empezar organizado. con esto, o crimen organizado. Bueno, en principio
la realidad es que es difícil diferenciar entre autodefensas y algunos grupos del crimen organizado por toda la historia que hemos visto, ¿no? También creo que el editar los audios de Olga Sánchez Cordero ya es tomarse mucho el trabajo para tratar de decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está negociando con el narco, que fue lo que primero salió en redes sociales. Aún así, es una realidad de nuestro país que ciudadanos y ciudadanas tuvieron que agarrar sus propias armas para poder defender sobre todo porque los índices de violencia en estados como Michoacán siempre han ido en ascenso. Entonces, creo que es un tema complicado, pero también aquí vemos cómo las fake news en redes sociales vuelan cuando no confirmamos la información, porque el audio estaba completito, decía que se refería a autodefensas, ¿no? Y no a crimen organizado, y fuimos muchos de nosotros quienes nos fuimos con la nota falsa. Con irse con esta idea de que no sabíamos qué era, precisamente. ¿Coinciden en la narrativa de que son luchadores y luchadoras sociales las personas de las autodefensas? Pues a mí me parece sumamente importante que, con independencia de las fake news, lo que en realidad viven en los territorios la población es realmente sorprendente. Digo, Michoacán ha sido caracterizado por una ola de violencia a la que han sometido a la población directa e indirectamente, y que ahora haya mesas de diálogo y que haya proyectos de inversión y reactivación económica en estas zonas tan vulneradas por el crimen organizado me parece fundamental para lo que sigue. Necesitamos reconstruir el tejido social y creo que nuestras autoridades lo saben bien, y es por eso que han pues tenido este acercamiento con estas personas que la verdad es que, como le dijo el presidente, sí que se atenga a lo que dice la Constitución, pero me parece que no hay una mesa, no se tiene un diálogo con el crimen organizado, y que por el contrario, si hubiera a alguien que pudieran indiciar, pues también las autoridades a nivel estatal y las autoridades locales ya deberían de haber tenido pues en cuenta estas órdenes de aprehensión, a menos de que tengan algún otro conflicto, pero hacer lo propio la Fiscalía del Estado, la Procuraduría en su caso. Entonces, me parece que sí, una mirada a estos territorios era fundamental, y yo celebro verdaderamente que se haya volteado a ver estos territorios. Sí, yo reconozco que me asusté mucho cuando dijeron que estaban negociando con grupos criminales, porque yo me imaginé a Olga Sánchez Cordero sentada en la misma mesa con Genaro García Luna, quien posiblemente recibió soborno del narcotráfico, según algunas fuentes periodísticas, y luego ya me tranquilicé muchísimo cuando dijeron que no, que era con los grupos autodefensas, que recordemos que hay que diferenciarlos del crimen organizado. Los grupos de autodefensa, por más infiltración que hubiera en su momento, al final fueron la última alternativa que tuvo mucha gente para defenderse ante el abandono del Estado y ante quedarse a merced del crimen organizado y del narcotráfico. En ese sentido, yo creo que la Secretaría de Gobernación acertaría si siguiera construyendo un proceso de diálogo que llegue a un proceso de justicia transicional. En este país hubo una guerra en la que además ambos bandos estaban en la misma nómina. Por supuesto que hace falta construir la paz. Decía el gobernador Silvano Aureoles de Michoacán que el gobierno federal está financiando a delincuentes y que los está empoderando. Y eso yo no creo que sea cierto, porque yo no veo a Silvano Aureoles nada empoderado. Lo que sí, o sea, creo que no es la primera vez que se sienta a platicar un gobierno con los grupos de autodefensas. O sea, ya hubo muchos, sobre todo en el gobierno de Enrique Peña Nieto y también un poco al final del gobierno de Felipe Calderón, porque como bien dices, Abraham, son grupos de personas que tuvieron que defenderse porque el Estado los había abandonado, ¿no? También creo que sí puede correr el riesgo de que estos grupos estén infiltrados por el crimen organizado. Y que además la seguridad estaría del Estado, por supuesto, es el Estado quien tiene que hacer esa tarea. Exacto, totalmente. Y al final creo que sí hay una delgada línea, y aún así no por eso se va a hacer de lado a todas estas personas que de verdad se están defendiendo, porque no hay nadie más que los defienda. Ahora, la idea de esta 4T del gobierno es eso, quizá que ya no existan ante estas condiciones
grupos que se defienden a sí mismos. Hay que llevar el Estado al último rincón, hasta la última comunidad, hasta el último lugar donde haya una persona desprotegida de la que fue por décadas abandonada del Estado. Pero no se puede criminalizar que encima que el Estado dejó abandonado a millones de personas a merced del narcotráfico, estas intentaran encontrar la manera de defenderse. ¿No es la mejor manera? Por supuesto que no será el Estado quien tenga que llegar hasta la última comunidad, pero tampoco vamos a criminalizar a la gente que no tuvo de otra, y que no tuvo de otra por culpa del Estado. Y hay que decirlo que este abandono histórico lo vemos muchísimo más preocupante en zonas como Michoacán, pero como bien lo dice Abraham, el Estado ha tenido rezagos históricos, ha dejado a población más que vulnerable, evidentemente principalmente a la población indígena, pero también donde en este tipo de zonas donde es clara la raíz de la violencia, esto es también por la pobreza. El Estado ha sido omiso, ha dejado en situación de franca pobreza, desempleo, miseria a más de la mitad de la población en todos los sentidos, y no hay violencia si no hay pobreza. Entonces esta espiral tiene mucho que ver, se autoalimenta una de otra. Hay violencia, hay inseguridad, pero también tiene la raíz de la pobreza. La delincuencia organizada no tendría elementos a quien reclutar si se hubieran atendido a las juventudes en primer inicio. Se les hubiera dado oportunidades, se les hubiera dado empleo, o no darles un empleo como tal, sino las condiciones para la inversión privada, que es justamente uno de los temas por los que el subsecretario acude a este territorio para garantizar un poco el tema de la inversión, para que tengan una alternativa mucho más sana que más violencia, ¿no? Pero ante esta alternativa, bueno, más bien es la única alternativa que pudieron haber tenido estos grupos, y no hay que dejar de decirlo. Habían vivido en un estado de abandono, y ahora, ante esta situación, ¿qué es lo que podían hacer? O sea, yo no me imagino una salida más triunfal como la que tuvieron, ¿no? Defender sus propios territorios, defender a su propia familia ante esta espiral de violencia, pobreza y abandono. ¿Tú coincides en que habría que quizá desmantelar las autodefensas o institucionalizarlas? Un poco la visión del presidente y la visión del subsecretario de Gobierno. Creo que la estrategia de seguridad hasta la fecha todavía no es clara, y hace falta que además se llegue a todos estos lugares, como bien dice Abraham. Esto no se logra en un año, ni en 2, ni en 3, como dice el secretario Durazo. Esto va para largo, pero sí creo que mientras no exista esta estructura de seguridad, estas personas lo más probable es que no dejen que estos grupos de autodefensa se acaben. Hasta que no tengas la seguridad de un cuerpo civil de policías que te cuida y que no nada más te extorsiona o nada más es parte del crimen organizado, tú vas a preferir defenderte. Es un problema que va mucho más allá, que tiene muchos orígenes, como bien dices, en toda la pobreza en la que ha vivido esta comunidad, pero aún así creo que no es algo de la noche a la mañana. Ahora, el tema de ¿son autodefensas o son criminales? Tú mencionabas hace un rato que es difícil la línea, es muy delgada. Los propios líderes de autodefensas lo han dicho, ¿no? Abiertamente, que es muy difícil saber quiénes de sus propios integrantes alguna vez pertenecieron al crimen organizado o son infiltrados del crimen organizado y están ahí mismo en las autodefensas. Es muy complicado, y en estas zonas donde muchas personas sí integran las filas del crimen organizado, es complicado diferenciar entre las personas que quieren o que están nada más defendiendo sus intereses y quienes realmente sus intereses son las drogas y el crimen organizado. ¿Coinciden en que esa es la molestia de algunos gobernadores, no solo Silvano, sino Cabeza de Vaca, por ejemplo, ante este evento? Bueno, tanto Silvano como Cabeza de Vaca, yo tengo claro que no tienen a los grupos de autodefensas en la nómina del Estado. Lo que no tengo claro es qué grupos sí tienen en la nómina del Estado. Yo creo verdaderamente que hace falta una reestructuración de la política de seguridad que también pase por el Estado. Los gobernadores fueron los primeros que dijeron, ay, cuidado, cuando se proponía el combate a la violencia y a la inseguridad con un modelo algo más federalizado. Por primera vez tenemos una Guardia Nacional aprobada por la totalidad del legislativo. O sea, todos los partidos políticos aprobaron una herramienta fundamental para seguir combatiendo el tema de la inseguridad. Más allá de eso, que yo considero que es fundamental,
la parte clave, la parte que está para abrazar a la gente, para cobijar a la gente, para que los jóvenes dejen de ser carne de cañón que recibe las balas del narcotráfico, son los programas sociales. Es la apuesta por la educación, es la apuesta porque nadie nunca más se quede atrás del Estado, porque hablamos mucho de macroeconomía y de crecimiento económico, pero es que cuando se generaba crecimiento en este país, la mitad de la población se quedaba fuera de las estadísticas y eso ya no se vale. Yo creo que la manera de pacificar este país es abrazar a la gente. Y por supuesto, como lo mencionas, yo creo que es muy irresponsable que te afecte fundamentalmente en el ego, que tal vez no te tomen en cuenta y que te resten legitimidad, porque tú, como gobernador, en este caso Silvano, has sido parte de esta omisión en la que han dejado a gran parte de la población, y cuando van funcionarios y mandatarios de otro nivel jerárquico, tal vez, de la federación, finalmente, se siente un poco amenazado porque no sabemos, como lo han señalado diversos medios y algunas notas, que tal vez tenga en convenios con algunos otros grupos y tal vez no le convenga. Eso se infiere, por supuesto, habría que realizar algunas investigaciones, se infiere por lo que es bien conocido en el Estado. Es una vox populi que tampoco soy fan de ignorarlas, más bien habría que ponerles atención y ver a dónde nos lleva esta voz que tiene el pueblo, ¿no? ¿Coincides en lo que decía Abraham hace un rato sobre la Guardia Nacional? No, como justo, la estrategia. Justo por eso de me sonreí. Yo sé que no. Yo sé que no. Pues sí, se votó por una Guardia Nacional civil y no lo es, ¿no? O sea, la verdad es que el 98% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares. Hasta la fecha no se está, y digo hasta la fecha porque ojalá se empiece a hacer, sí. No se está capacitando a los policías civiles, no se están limpiando las policías civiles. Por eso digo que la estrategia de seguridad le falta muchísimo. Y como bien mencioné hace rato, no es de 2 años, no es de 3 años, esto va para largo porque las instituciones de seguridad en el país, todas, Fuerzas Armadas y civiles, están podridas. En eso coincidimos. Pero la estrategia de seguridad debe de ser combinada. En realidad, policías, militares, civiles y tal, no da abasto si tú no cubres con una mejora del tejido social. O sea, entonces, en tanto puedes tener a la mejor policía, pero si no tienes bienestar entre la ciudadanía y y eso la creo que sí población, lo está haciendo Andrés Manuel. No, porque además en este país siempre que vuela una bala acaba en la espalda de, por no decir la palabra bonita, de quien más fastidiado está, ¿no? O sea que sí hay que poner un alto a eso. Pues yo creo que el tema de la seguridad va a tardar todavía quizá algunos años en dar algún tipo de resultado tangible. Yo creo que vamos bien. Quiero agradecerles por estar acá en esta mesa con nosotras. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, agradecemos a Capital 21 por su colaboración y hacer posible la realización de este programa. Le invitamos a expresar su opinión en nuestra encuesta en Twitter, @canal14mx, y en nuestras redes utilizando #polémica en redes. Y no se pierda de vista el tema y todos los temas que probablemente aquejan a nuestro país. Muchas gracias. Abraham, Muchas gracias. por venir. Gracias, Estefanía. Y a usted que nos acompaña y nos acompañó en esta emisión.